Hoy es el tercer mensaje a la iglesia de Filadelfia, la iglesia de los hermanos, la iglesia que se quieren fraternalmente. Ya hemos visto la semana pasada el día de la prueba, los 7 años de la tribulación que vendrá sobre este mundo. Y cómo Dios le promete a esta iglesia, pues librarla, porque es una iglesia que tiene poquita fuerza en sus fuerzas humanas, en sus fuerzas naturales, en sus fuerzas carnales, pero confían mucho en Dios. Y por eso hay puertas que se les abren, que nadie las puede cerrar, y puertas que se cierran, que nadie puede abrir. La semana pasada, por causa de la tormenta, nos quedamos en aquel versículo que dice así, por cuanto, el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y nos habíamos quedado con la palabra de mi paciencia, ¿os acuerdan? Que estuvimos hablando que la palabra de Dios es lo más importante para un cristiano. La palabra que sale de la boca misma de Dios es lo que alimenta nuestro espíritu. Como dijo Jesús, no solo de pan y de arroz o de maíz o de otras cosas vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero aquí el Señor Jesús introduce la palabra de mi paciencia, porque está expresando que el tiempo se dilata. Esto se escribió hace 2000 años y el apóstol Juan escribió, vengo pronto, hace 2000 años. En el tiempo se dilata, y para perseverar en la palabra de Dios, ¿qué se necesita? Paciencia. Aquello que a veces nos falta mucho a todos, esa paciencia para poder escuchar, esa paciencia para poder hablar, esa paciencia para hacer las cosas, esa paciencia para orar o para tantas y tantas cosas. Vamos a ver en Hebreos capítulo 6 y versículos 11 y 12, donde la paciencia es importante cultivarla. ¿Por qué? Porque con la paciencia obtendremos la herencia de lo prometido. Lo que Dios nos ha prometido lo recibiremos con paciencia. Nada es corriendo y deprisa en el reino de los cielos. Nada es inmediato. Todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. Le prometió al pueblo de Israel que le daría un Salvador cuando estaban en Egipto, cuando estaban en cautiverio. A los 40 años Moisés se pensaba, ya llegó mi momento, y mató a uno de los soldados egipcios. Pero no era el momento de Dios. Dios le dijo, todavía tienes que aprender a tener paciencia. Y lo tuvo 40 años más en el desierto. Y cuando era un viejito de 80 años, entonces Dios le dice, ahora ves y libera a mi pueblo. Y Moisés se queda, pues sí, ahora ya no puedo ni hablar. Pues tu hermano te servirá de boca, pero ves y libera a mi pueblo. Porque no es cuando uno quiere, sino cuando Dios hace las cosas. Dice así, Hebreos capítulo 6 y versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué solicitud está hablando? ¿Qué es lo que tenemos que mostrar al mundo de la misma manera desde el día que nos convertimos hasta el fin de nuestros días o hasta que el Señor venga a buscarnos? Dice, para plena certeza de esperanza. Esto está entre paréntesis, está entre comas. Es una aclaración de lo que va a decir a continuación. Pero deseamos que hagáis... vuelve atrás. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Nos quedamos con esa frase.
Deseamos que todos seáis firmes, que todos tengáis la misma consistencia, las mismas ganas. Podríamos traducirlo en el lenguaje actual. El siguiente versículo nos dice de qué. A fin de que no os hagáis perezosos. Mira por dónde. Ha llegado una palabra donde las iglesias están inundados de perezosos. Unos no quieren orar, otros no quieren ayunar, otros no quieren seguir al Señor como el Señor quiere, otros se cansan y enseguida se sientan, se aburren, otros se hacen perezosos para venir al culto, para esforzarse por las cosas del Señor. Pero el libro de Hebreos nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, por eso tenemos que estar firmes en nuestra diligencia, en aquello que hemos empezado, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Abraham, de tu descendencia vendrá el Mesías, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Señor, si Sara es estéril, no podemos tener hijos. No le dijo eso. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le dio una promesa, no la puso en duda. Su mujer era estéril. Su mujer ya había perdido el periodo. Iban pasando los años. Su mujer cada día se hacía más viejecita. Pero a los 90 años se cumplió la promesa. ¿Por qué? Porque con paciencia esperó la esperanza que él tenía de recibir aquello que Dios le había prometido. ¿Cuántas promesas tenemos nosotros que Dios nos ha dado? Y que pronto nos olvidamos. No temas, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. No he visto hijo de justo desamparado, que mendigue pan, pero tampoco el justo que mendigando pan, sino que danos el pan nuestro de cada día. ¿Cuántas promesas de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Es que han pasado 30 años y no se ha convertido nadie, pero tienes que tener siguiendo la misma paciencia y la misma perseverancia que al principio. ¿Qué os creéis que hizo Abraham cuando Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo? ¿Se durmió? Bueno, ya llegará. No, se puso activo. Se puso activo a trabajar por aquello que Dios le había prometido. Se fue a la tierra prometida. Estuvo allí trabajando con sus obreros, cultivando, apacentando y enriqueciendo su ganado, para que cuando llegara su heredero estuviera todo preparado. Hizo un altar al Señor para darle gracias, para confirmar el pacto que Dios le había dado con él. Obedeció a Dios en todas las cosas. Y al final, muchos años, no recuerdo si fueron 30 o 40 años después, fue cuando recibió la promesa, cuando él tenía ya 100 años de edad. Entonces es cuando el Señor dijo, ahora es el momento, ahora es mi momento, no el tuyo. Y Dios actúa siempre en estas medidas. Cuando el Señor Jesús llegó a la tierra, cuando nació de María, cuando fue creciendo, a los 12 años, cuando fue a hablar, a leer el rollo, como era normal a los niños de 12 años que se le hacía leer el rollo de los salmos o de los profetas o de la ley en las sinagogas, pues él se quedó allí leyendo el rollo en los asuntos de su padre.
Y María buscándolo, ¿y dónde estará? Imaginaros cómo iba ella, que lo perdió durante 3 días. ¿Cómo no iba a ver a su hijo Jesús? Como no sabía que estaba ahí, pero con el trajín de la fiesta, los invitados, los demás hijos de María, pues entre todos Jesús debe estar por aquí, debe estar por allá, pero a la hora de marchar Jesús no estaba. Cuando vuelven a buscarle, en las cosas de mi padre estoy. Pero su padre le dijo, no es el momento todavía. Todavía tienes que estar sujeto a tus padres carnales. Todavía no ha llegado el momento. Y creció y tuvo 20 años, y tuvo 25 años, y tuvo 28 años, y él veía a los endemoniados, y veía a los pobres, y veía a todos los que estaban heridos, pero no había llegado su momento. Hasta que el Padre le dijo, ahora es el momento. Y en nuestras vidas es lo mismo. Nosotros tenemos que discernir cuándo es el momento de hacer las cosas y cómo hacerlas. Por eso la paciencia es tan importante. Romanos 8, 24 y 25 dice que por la paciencia obtenemos la fe y la esperanza. Vamos a ver Romanos 8, 24 y versículo 8, capítulo 8 y versículo 24 y versículo 25. Pero si esperamos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Por eso no es fe, por eso la fe no es por vista, porque lo que ves ya no puede ser fe. ¿Qué dice el segundo versículo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Has visto a Jesús? No. ¿Crees que lo vas a ver? Tienes que tener paciencia. La paciencia para llegar a ese día. Eso nos habla de constancia, de seriedad, de continuar en el camino. De aquellas frases de, por cuanto has guardado aquello, yo haré lo otro. Lo mismo, sigue siendo la misma idea global. Como cristiano, tienes que hacer algo. No es que sea algo te dé el premio, no. El premio ya lo tienes. Tienes que tener paciencia. Tienes que perseverar. Tienes que continuar. Ese es el algo que tienes que hacer. Porque si no, el Señor diría, cuando recibas, te pones a dormir y ya llegará el momento. Pero sin embargo, la Biblia está llena de la expresión, trabajad, moveos, estar en el camino, como decíamos el domingo, somos los del camino. Los del camino son los que caminan, no los que están sentados en los bancos. Los que estamos en acción, los que estamos en movimiento. Y la Biblia continuamente nos expresa la misma idea. La idea de perseverar, de aguardar, de ser constantes en las cosas del Señor. Y a su momento recibiremos la promesa de la herencia. Porque la paciencia, aparte de ser algo innato en nosotros, cuanto más nos acercamos al Señor, el Señor también nos da más paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo, es una, como si dijéramos, una cualidad de las 9 cualidades del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, donde se narran los frutos, o el fruto del Espíritu, el amor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un fruto. Es como si dijéramos, vamos a abrir una mandarina o una naranja con 9 gajos. El fruto es uno, el del Espíritu. Pero ese fruto lo podemos dividir en nuevas manifestaciones para el cristiano. Y uno es la paciencia, que cuánto nos falta a muchos de nosotros, ¿verdad? Pero
ahí trabajamos, trabajo con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, y pasando por donde el Señor quiere para darnos paciencia. Para darnos paciencia. Recuerdo un impaciente en la Biblia que se llamaba Jacob. Me quiero casar con tu hija. Trabaja 12 años. Bueno, 12 años. Trabajaré 12 años. El impaciente, el engañador, el que ponía que las ovejas cambiaran de color para quedarse más. Y muchas cosas más que hizo Jacob. Cuando llegó el momento de la boda, claro, la mujer en aquella época toda tapada con los velos, con todo. Uy, ya llegó 12 años esperando a mi amor. Y por la mañana va su suegro. ¿Qué has hecho? ¿Me has engañado? Pues ¿qué querías? ¿La otra? Hombre, yo te había hablado de la otra. Pues trabaja 12 años más. Un hombre que tuvo que trabajar la paciencia para tener el amor de su vida. 24 años de trabajo. ¿Veis? Como las cosas no son inmediatas. Uno llega a Cristo y ya está todo hecho. No, acabas de empezar un camino que va paso a paso. El sendero, tú sigues caminando y caminando. Hoy aprendes algo, mañana aprendes más. Si lo pones en práctica, al tercer día aprendes un poquito más. Cuanto más lo pones en práctica, más te enseña el Señor. Y cuando no pones nada en práctica, entonces el Señor te pone piedras de tropiezo. Para que te frenes, para que no corras tanto, para que tropieces y te caigas y te tengas que volver a levantar. Y muchas cosas así. Esto es el camino del Señor. Es un camino que se camina con paciencia. Por eso a la iglesia de Filadelfia les dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Os imagináis todos nuestros hermanos en la fe que fueron perseguidos en aquella época? Pues toda esa persecución produjo en ellos paciencia. Romanos capítulo 5 y versículo 3 y 4. Lo que yo os he dicho, los obstáculos que vienen en el camino, el Señor lo hace para que tengamos paciencia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. No hay nada más en esta vida que un cristiano necesite que la paciencia. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero la tribulación, cuando uno dice, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? El Señor quiere enseñarte a que tengas paciencia. Ese atributo tan bueno. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Veis cómo no es una carrera que va deprisa? Porque si no, no diría con paciencia. Diría, date prisa a ver si llegas el primero. No. Dice que tenemos una carrera por delante, pero hay que caminarla, hay que correrla con paciencia. Y esto de la paciencia, que es tan necesaria para llegar a la meta, Santiago 5:7, nos va a encaminar a las próximas frases que nos dice Jesús a esta iglesia y que son tan importantes. Santiago 5:7. Vamos a leer cómo esta paciencia es necesaria para llegar a la meta. Hemos dicho que la paciencia es para caminar la carrera. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Hace una pequeña comparación. Cuando uno labra y tira la semilla, sale el día siguiente, voy a recoger los tomates. Pues si no ha salido nada,
si todavía está todo igual? Porque tiene que esperar con paciencia el proceso, tal como vienen las cosas, ¿eh? Por eso dice, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tiene que llover, tiene que caer sobre la semilla tiene que germinar y al final dará un fruto. Así es la venida del Señor. Eso está clarísimo. La venida del Señor no es corriendo y deprisa y ya viene el Señor, no. Hay unos pasos, hay unas pautas. Nos ha dejado un libro para que estemos atentos. Pero cuidado, para que vivamos esperando esta venida del Señor. Porque en la próxima frase Jesús dice, he aquí yo vengo pronto. Hace 2000 años que lo escribió. Cualquiera diríamos, ese pronto, pues no sé yo, ese pronto ya tiene 2000 años escritos, ese pronto. Pero ¿cuántos hermanos ya se han encontrado con el Señor? Y ese pronto ya ha llegado para ellos. ¿Qué viviremos nosotros? 80, 90, 100 años. Llegará el día de encontrarnos con el Señor. Habrá sido pronto. Porque los días no van para atrás, van para adelante. Y vamos a más para adelante. Y a tener más años. Y a tener más años y a estar más cerca de nuestro encuentro con el Señor. Ahora que el Señor viene antes, aleluya, gloria a Dios, aún será más pronto. Pero nosotros tenemos que esperar, nosotros tenemos que vivir como que estamos, como que tenemos la certeza de nuestro encuentro inmediato con Jesús. Esa es nuestra manera de vivir. Imaginaros que yo saliendo de aquí, en el escaloncito de ahí, tropiezo, me doy un mal golpe en la cabeza y me encuentro con el Señor. Es inmediato, no sabemos, nuestra vida no nos pertenece. Por desgracia, hace poco todos estuvimos consternados y todos lloramos por ese niño que en un abrir y cerrar de ojos nos dimos cuenta que ya no estaba. Así es para todos nosotros, es inmediato. Por eso el Señor lo dice, vengo pronto. Tenemos que vivir con esa certeza de nuestro encuentro inmediato con Jesús. De ahí la paciencia. Porque si hoy no viene, tenemos que tener paciencia. Puede venir mañana. Pero ¿cuántos hermanos tenemos que ya tienen 70 años de cristianos y no ha venido el Señor? Pero han esperado con paciencia la venida del Señor y estamos esperando con paciencia la venida del Señor. Pero Santiago nos acaba de decir una gran verdad. Cuando uno siembra una semilla hay un proceso. Y en la venida del Señor tiene que haber un proceso, tiene que haber una preparación. Como vamos a ver a través del libro del Apocalipsis, cómo hasta que viene el Señor hay una preparación en la tierra, en los cielos, en la atmósfera, hay una preparación en los seres humanos, hasta que el Señor tiene que venir. Así es el arrebatamiento de la Iglesia, es inmediato hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque dice la palabra de Dios que cuando aquello que frena la maldad sea quitado, entonces se manifestará el hombre de perdición, el anticristo. Y para que se manifieste el anticristo, tiene que ser arrebatada la Iglesia, tiene que ser quitado el poder que frena la maldad en este mundo. ¿Y cuál es el poder que frena la maldad? Rosa, Dani, Heidi, ¿cuál es el poder que frena la maldad? Nuestras oraciones. Cuando tú oras por tu casa, estás frenando la maldad. Cuando tú oras por los tuyos, estás frenando la maldad. El Espíritu Santo es el que te acompaña en la oración y el que ejecuta la oración a la voluntad del Padre.
Ese es el que frena la maldad, nuestras oraciones. Por eso si la Iglesia no está, ya no hay nadie que frene la maldad, y la maldad es suelta. Por eso he dicho que el arrebatamiento va muy acompañado con el surgimiento del anticristo. Y para que surja el anticristo también hay una preparación. El mundo se tiene que preparar para aceptar a este ser maléfico y tenerlo como Dios. Nosotros hemos estudiado y seguimos estudiando, predicamos y seguimos predicando sobre estas cosas para que nadie nos engañe. Sí que es verdad que todo es inmediato, porque en un momento, saliendo de aquí, ya podemos decir, mira, se han unido 10 países, 5 de Oriente, 5 de Europa, de ahí sale el anticristo. Así está Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 o 8, hablando sobre las 4 bestias. De ahí sale el anticristo, ya lo sabemos, pero todavía no ha pasado. Todavía no ha acontecido. Por eso la inmediatez del arrebatamiento hay que tener cuidado. Hace muchos años que se predica la inmediatez. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Unos han quedado por el camino, otros no se lo han creído, otros han dado fechas sin tener que haberlo dado. Todo por haber corrido demasiado. Y el Señor habla de paciencia. Entonces, hay que tener paciencia. Como este fruto tiene su paciencia para nacer de la tierra y darnos el fruto, esta semilla, nosotros tenemos que tener paciencia para la venida del Señor. Amén. Así que, he aquí, yo vengo pronto. Y sobre esta certeza de saber que Jesús viene pronto y que se puede encontrar con nosotros en cualquier momento, el libro del Apocalipsis acaba con una frase gloriosa. Apocalipsis 22, 17. Jesús dice, yo vengo pronto. ¿Pero qué dice la Iglesia? Ven pronto, Señor. Esa es la respuesta de la Iglesia. El Señor dice, yo vengo pronto. Ven pronto, Señor. Muchas veces, llevados sobre todo en este siglo XXI por el gran consumismo y el gran culto que hay, 22:17, y el espíritu y la esposa dicen ven, como hemos leído, y el que oye, diga ven. Amén. Pero en este siglo XXI, en esta inmediatez, en este culto que hay por el cuerpo, ¿os habéis dado cuenta que hay un culto por las cosas naturales, hay un culto por una buena alimentación, para que el ser humano viva más años? En todo esto nosotros también estamos, de alguna forma nos influencia. Pero tú hablas a nuestros hermanos de hace 500 años y en medio de las persecuciones ellos decían, Señor, ven a buscarme ya. Ven pronto. Pero la comodidad, pues bueno, pues estamos cómodos en nuestras casas, más o menos, no hace falta dar detalles, pues todos estamos cómodos en nuestra forma de vivir, pues todos pues tenemos garantizado el pan de cada día, y todo esto nos crea una comodidad que a veces nos olvidamos de decir, ven pronto, Señor. Es que ya también estoy bien así, o sea, si tardas no pasa nada, porque tengo trabajo, porque todas las cosas que pasan, pero la Biblia nos habla claro, un hijo de Dios tiene que amar la venida del Señor. Por muy bien que estés aquí, no tiene comparación. ¿Os acordáis del pisito de Tellita que hablábamos el otro día? De comparación de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque si Él dio a su Hijo amado para rescatarnos del infierno, ¿qué no nos dará cuando estemos con Él? Si ya lo mejor nos lo ha dado en esta tierra de sufrimiento, pues cuando se acabe el sufrimiento, pues tendremos un gozo pleno, estaremos en pleno gozo, estaremos llenos de alegría, tendremos
todo lo que siempre hemos deseado. Porque tenerlo a Cristo es tenerlo todo. Amén, hermanos. Tener a Cristo es tenerlo todo. Por eso vengo pronto, y la iglesia dice, ven pronto. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Otra vez. Parece que el Jesús está haciendo como una, ¿cómo se llama esto? Una montaña rusa, ¿eh? Donde hay unas subidas y hay una bajada. Y vuelve a haber una subida, ven pronto. Y todos, bien, Señor, vienes pronto. Y ya viene la bajada, retén lo que tienes. Bueno, otra vez, la frase del esfuerzo, la frase de por cuanto tú has hecho esto, yo haré aquello, la frase que la Biblia está llena de lo que nos toca a nosotros hacer. Que nadie te engañe, tú tienes una parte activa en tu salvación. Tú tienes una parte activa en tu salvación. Esto es importante escucharlo. Nosotros tenemos una parte activa en nuestra salvación. Jesús hizo lo imposible, salvarnos, rescatarnos, hacer la paz con Dios, borrar todos nuestros pecados. Eso es lo imposible, eso no lo puede hacer nadie. Solo Jesús en su sacrificio divino en la cruz. Pero ahora viene nuestra parte. Retén, como la paciencia, como esta paciencia que hay que tener, o la frase del esfuerzo, o el estar atento, o perseverar, o estar velando. Todos son frases similares, todos son frases que van una acompañando a la otra. Y ahora dice, retén lo que tienes. Y ahora si yo preguntara a cada uno de nosotros, ¿y qué es lo que tenemos? Porque aquí no habla de la salvación. Aquí está diciendo que Él viene pronto, pero te dice, retén lo que tienes. Y lo va a decir a continuación. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tenemos? ¿La fe? No. ¿Qué es la corona? La corona es nuestra santidad. ¿Qué es lo que Dios te ha dado cuando tú te convertiste? Una santidad impuesta por Jesús. Esta frase, retén lo que tienes, persevera hasta el fin, lo que he dicho antes, estar velando, estar preparado, la podemos volver a encontrar en Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 15. Vamos a ver cómo Jesús vuelve a decir lo mismo con otras palabras. He aquí, yo vengo, otra vez, ¿verdad? He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda. ¿Veis la frase? ¿Ves la idea que es lo mismo? Velar, guardar, retener sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Está hablando del pecado, está hablando de la santidad, de las ropas blancas. ¿Por qué? Porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Rosa, lo que usted tiene más precioso de Dios es la santidad que ha puesto en usted. ¿Escucháis lo que digo? Lo que a Dios ha puesto más precioso en cada uno de nosotros es su santidad. Por eso tenemos al Espíritu Santo. Y somos templo del Espíritu Santo. Santidad. Luchar por esa santidad perseverando, con paciencia. Aprendiendo hoy, poniéndolo en práctica mañana. Esto es un camino de un sin parar. No hay que ir deprisa, que los que corren tropiezan y se caen. O en la próxima curva siguen recto. Esto es un camino del día a día, del día a día. Y cuando uno tropieza, se levanta. Señor, he pecado aquí. Te doy mi mano y te levantas. Continuamos para adelante. No perseverando en el pecado.
no perseverando en aquello, sino aprendiendo de lo que nos ha pasado para no volver a caer, para no volver a manchar nuestras vestiduras. Cuando uno se cae, imaginaros una novia que viene por el camino a su boda y tropieza, aunque no haya llovido, aunque esté todo sin que no haga viento, aunque haga un sol radiante, si tropieza y se cae, ¿qué le va a pasar a sus vestiduras? Se van a manchar. Eso ya imaginaros si está lleno de barro porque ha llovido, pero sin llover se van a manchar. Eso es lo que nos pasa, cada vez que pecamos, nosotros nos manchamos. Cuando pedimos perdón a Cristo, nos limpiamos. Pero esto no es como la Iglesia Católica nos dice el confesionario. Esto no funciona así. Esto por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, muy así. A mí me gusta emborracharme, ¿eh? Y un día me emborracho. Ay, Señor, perdóname, yo no tenía que haber bebido esas 25 cervezas. Yo ya sabía que a la 24 tenía que haber parado. ¿Eh? Y yo, no. 3 días después, repito lo mismo. Otra vez, Señor. No, aquí hay un problema. Y no es el Señor. Aquí hay un problema de base. Yo puedo caer una vez, puedo ser tentado 2 veces, pero si hay una consecuencia y una seguida, aquí hay un problema. O tengo yo una adicción, o todavía no he nacido de nuevo, o no tengo las fuerzas suficientes para dejar el problema que tengo y tengo que pedir ayuda, lo que sea. Pero imaginémonos que esa persona tiene una adicción, porque antes de convertirse ya era así. Y entonces decimos, ha llegado a Cristo, es una nueva criatura, ya no será un borracho, ya no se emborrachará al día siguiente, vuelve a caer en lo mismo. Porque nuestra carne viene del pasado. ¿Os acordáis aquella frase tan bonita que le gustó a mi mujer? Yo soy una vieja. Yo soy una vieja. Y yo soy una vieja criatura. La nueva criatura está dentro. El de fuera es la vieja criatura, con sus deseos y con sus pasiones. Ahora uno llega a Cristo con un problema, Dios le ilumina, Dios lo perdona, Dios lo limpia de todo pecado, pero le muestra el problema, le muestra el pecado. Esa persona que tiene ese problema con el alcohol va y busca solución con el pastor, con los hermanos, y ellos le aconsejarán de ir al médico, de ir aquí, de ir allá, de hacer lo que sea. Un ludópata, una persona que está acostumbrada, que tiene la enfermedad de robar. Es lo mismo. Hay personas que necesitan ser transformadas mediante la medicina, mediante la curación que haya. ¿Que hay milagros en el Señor? Claro que hay milagros. Yo fumaba muchísimo, de la noche a la mañana el Señor me lo quitó. Mi familia es testigo, la gente que me conoce es testigo. Eso fue un milagro. Yo sé que es difícil, yo sé que en mí ocurrió un milagro, no en todos ocurre. No todo el mundo puede decir, yo dejo el cigarro y aquí se acabó, ¿no? La tentación, la nicotina es muy fuerte en el cerebro, llamando la atención, llamando la atracción. Pero el Señor actúa en cada uno como quiere. No todos tienen que recibir el mismo milagro. No todos anduvieron por el Mar Rojo en seco, ¿verdad que no? Muchos lo cruzan en barco hasta hoy en día. Y muchos son cristianos. Y no por eso el Señor tiene que abrir el Mar Rojo, porque como es el mismo ayer, hoy y mañana, Él abrirá el Mar Rojo cuando nosotros lleguemos allí. Señor, abre el Mar Rojo para que yo cruce. Y el Señor te dirá, pues toma la barca, hombre, que la tienes ahí preparada. Es que las cosas son así, el Señor actúa como actúa, y cuando Él actúa, por eso es soberano. Es una de las cualidades de Dios, la soberanía de Dios. Señor, ¿por qué haces eso? Porque yo quiero. ¿Y por qué quieres hacerlo? Porque es para tu bien. Tú no lo entiendes, pero es para el bien.
Porque esto, imaginaros que es como un puzzle donde las piezas van colocadas y Dios permite que las piezas se coloquen, y uno no lo entiende. ¿Esta pieza irá ahí? ¿Aquello irá allí? ¿Por qué Hitler mató a tantos? ¿Por qué hubo aquella Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué vino la Primera Guerra Mundial donde murieron millones y millones de personas? Y cuando Jesús hace 2000 años dijo, y es necesario que vengan. Pero ahora pasan los años y con la perspectiva del puzzle vemos, anda, si la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue separar la tierra en diferentes naciones. Y así se empezó a separar las naciones a partir de la Primera Guerra Mundial, menos la de Israel. Nadie pensó en Israel. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y masacraron a los judíos. Y entonces el mundo entero clamó, estos judíos necesitan su tierra. Y en un día nació una nación. Y se cumplió lo que dijo el Señor. Aquella pieza del puzzle que el mundo no entendía, visto con la perspectiva de Dios, se ve claro y se ve la voluntad de Dios. Así es en nuestras vidas. Señor, ¿por qué me tengo que quedar sin trabajo? No lo entiendo. No es bueno que trabaje. No estoy cumpliendo en mi trabajo. ¿Por qué me tengo que quedar sin trabajo? ¿Por qué esta pieza del puzzle la pones aquí o permites que esté aquí? Es lo mismo. Con la perspectiva, con la paciencia, con la fe, lo veremos. Veremos que todo es para nuestro bien. Así que yo vengo pronto, retén, he aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Retén es la santidad, perseverad en la santidad, porque ¿quién es el que nos va a robar? ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre y apellidos? Juan capítulo 10 y versículo 10. Uno es el que viene a robarnos. Y ese nos roba la santidad, nos roba la paz, nos roba todo lo que puede. Todos sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Jesús le dijo el ladrón. 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, hablando del diablo, hablando de Satanás, el adversario. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y no hay cosa que disfrute más él que destruir a un cristiano, que caiga en pecado. Es lo que más disfruta él, porque es el acusador, el que nos acusa delante de Dios. Pero aquí la frase nos llama la atención en Apocalipsis, que dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Ya vemos la idea, ¿no? Perseverar, retener, guardar esta santidad que Dios nos ha dado, para que ninguno tome tu corona. Porque hay coronas preparadas para los cristianos. Aquella frase tan hermosa, hasta un vaso de agua que des a uno de estos pequeñines tendrá su recompensa. ¿Cómo lo dice en Mateo 25? ¿Cómo dice en Mateo 25? Cuando te vimos llorando, cuando te vimos, ¿cómo lo dice? Con hambre y te dimos de comer, y te vimos sediento y te dimos de beber. ¿Cómo lo dice en Mateo 25? Ahora mismo me he acordado de ese versículo. Entonces los justos le responderán 25:37 o antes. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Tú cuándo has visto al Señor con hambre o con sed? ¿Tú lo has visto alguna vez? Sin embargo, en aquel día Él te dirá,
Y respondió el rey y dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El Señor se pone en nuestro lugar. Las recompensas que hay en el más allá es por nuestro esfuerzo que tenemos aquí. Pero cuidado, aquí también tenemos coronas de santidad. Aquí también tenemos coronas en nuestro hogar. Un padre de familia, él tiene su corona en el hogar. Y si no está atento, el diablo se lo puede robar. Y si no está con cuidado, el diablo puede venir a matar, a robar y a destruir. ¿Y qué es lo que quiere destruir el diablo? El propósito que tiene Dios contigo. Todos decimos que Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué hubiera pasado si el padre de Abraham hubiera hecho caso? ¿No sería el Dios de Abraham? Sería el Dios de su padre. No me recuerdo exactamente, no me recuerdo el nombre de... ¿Os acordáis? Del padre de Abraham, donde Dios le dijo que saliera de su parentela y que se fuera. ¿Os acordáis o no? Pregunta de examen. Venga, vamos a buscarlo, que es facilísimo. Tarek. Muy bien, cariño. Tarek. Muy bien, amén. Tarek. Y los descendientes de Set. Eso está en Génesis capítulo 11. Muy bien. Pues te lo voy a decir enseguida. Está en Génesis 11. Aquí está, en el versículo 31, dice que... Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Herán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Esa es la promesa que le dijo Dios a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela, y ves a la tierra que yo te daré a Canaán. Lo mismo se lo dijo a Taré. Pero mira lo que dice el siguiente párrafo. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Dios tenía un propósito con Taré, pero el diablo se lo robó. ¿Qué le puso en esa ciudad de Harán? Pues ¿sabéis lo que le puso? Dioses paganos. Porque él servía a dioses paganos, como nos dice más adelante en Hebreos. Porque Taré no se había convertido del todo. Porque Taré todavía tenía sus diositos aguardados en su corazón. Y Dios le tuvo que quitar la corona y dársela a Abraham. Esto que no nos pase a nosotros. Nosotros tenemos unas coronas cada uno. Cuando hay culto, hay que esforzarse por el Señor. Mientras no vienes al culto, el diablo te está robando tu corona. Ten cuidado, no vaya a ser que un día quieras venir y el Señor ya ha puesto otra persona en tu lugar. El Señor es paciente. Paciencia sobre paciencia. Más que la paciencia, la longanimidad. Pero cuidado, porque Él es celoso como nadie. Igual que tiene amor, tiene ira y tiene justicia. Amén. Igual que tiene amor, tiene ira y tiene justicia. Apocalipsis 2, 26 y 27, ya quedan solo 5 minutos y acabamos, hermanos.
Apocalipsis 2, 26 y 27. Mirad lo que le dijo a la otra iglesia. A la otra iglesia de Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Qué te dice esto? Te dice de perseverar, te dice de guardar, te dice de paciencia, de todo aquello que le has dicho a la iglesia de los buenos, de los hermanos que se quieren, de la iglesia fraternal, de la iglesia de Filadelfia. La mejor iglesia de las 7 le ha dicho esta idea misma: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Le daré una corona para gobernar, para mandar, como aquí está diciendo en el Apocalipsis, en el versículo 11, en el mensaje a Filadelfia. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, a los vencedores yo le haré columna en el templo de mi Dios. Está hablando Jesús, que Jesús no es Dios, que Jesús no tiene deidad. ¿Por qué dice de mi Dios? Son palabras de Jesús. Y nunca más saldrán de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios por segunda vez. Vuelve a repetirlo Jesús. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. ¿Qué es una columna? Los cimientos es una cosa, la columna es otra cosa. La columna es lo que aguanta la base superior con la fuerza de los cimientos. Cuando nosotros hacemos un edificio y ponemos una viga, hay que poner una columna para que esa viga se aguante, y eso aguanta las paredes y aguanta el piso superior. La Iglesia de Cristo es lo mismo que un edificio, lo único que con piedras vivas. La piedra de abajo se llama Jesucristo. Los cimientos lo pusieron los apóstoles y los profetas con la Biblia, con sus escritos. Nos dejaron la doctrina, nos dejaron la palabra de Dios. Esto está en Efesios, entonces lo podéis leer en Efesios. Capítulo 2 y capítulo 4. Cada uno mire cómo sobreedifica. Primera de Corintios, capítulo 4. Sobre la edificación de la iglesia, cada uno con nuestros hechos. Pero aquí Dios le está diciendo: el que venciere, el que llega al final, el que llega cuando yo venga, este será una columna en el templo, nadie lo podrá mover, siempre estará en la presencia del Señor por toda la eternidad. Sellado en la eternidad con el nombre de Dios y con la santa ciudad, para tener una relación en la eternidad. Es lo que está diciendo aquí, tener una relación con Dios en la eternidad. Ese sello que dice que te pondrán cuando llegarás allá, simplemente es la marca para que tú seas digno de tener esa relación con Dios continuamente. Nosotros ahora es por fe, luego será vista, por tacto, por oído, por gusto, por palpar. Lo tendremos a Dios con nosotros continuamente. Lo veremos, hablaremos, estaremos con Él. Y por último dice aquí, y mi nombre nuevo. Cuando Juan escribió estas palabras, Dios tenía un nombre nuevo que representa la relación que tendremos con Jesús. Cuando Dios nos pone nombre, es para ver la relación que tenemos nosotros con Él. Abraham le cambió el nombre y de Abraham le puso Abraham,
que es amigo de Dios. Si no me equivoco. Abraham, amigo de Dios. Y así a Cefas le puso el nombre de Pedro, que es piedra, que es rudo, que es fuerte, que es constante. Y a cada uno, a Jacobo le puso Israel, el que lucha con Dios. Y así Dios va poniendo esa relación que tenemos nosotros con Él. Pero en este caso Jesús se presenta como que no tiene un nombre nuevo que todavía no lo ha dado, la cual decide de mi Dios y mi nombre nuevo. Pero cuando se acaba el Apocalipsis, ya Dios le revela ese nombre. Vamos a leerlo en Apocalipsis 19:12. Apocalipsis 19 y versículo 12. Un nombre desconocido, pero que luego fue manifestado al final del Apocalipsis. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Dios en acción. Esa es la relación que quiere tener Dios con nosotros en la eternidad. Dios en acción juntamente con nosotros. Lo que siempre quiso con Adán. La acción de Dios con Adán, trabajando, cuidando, cultivando ese huerto del Edén, y que el pecado lo rompió todo. A mí me llamó, y con esto vamos a acabar, vamos a leer en Filipenses capítulo 2 para que lo vayas buscando. Me llamó mucho la atención que Jesús por 3 veces dijera mi Dios, el nombre de mi Dios, como dice aquí, la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el templo de mi Dios, y el nombre de mi Dios. Siendo Él el Verbo de Dios, siendo Él parte misma de la misma sustancia que Dios, pero Dios nos quiere decir, Jesús nos está enseñando una cualidad grandísima que Él tiene, que es la humildad. Esa cualidad nunca la dejó, nunca la dejará, siempre la tendrá por toda la eternidad. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2 y versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el sentir que hubo en Cristo. Esto se llama humildad. Y cuando se está refiriendo a la grandeza de encontrarnos con Dios, Él le dice, mi Dios. Y se iguala a nosotros, siendo Él a la altura de Dios. Es la única explicación por la cual Él llama mi Dios. Porque realmente es su Dios, es su Padre que Él tanto ama, es su Dios. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es? El Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Jesús es el Señor. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Por eso es mi Dios. Grandes lecciones que nos deja Jesús, todavía glorificado y ya en el cielo, y todavía Él se humilla delante del Padre, siendo a la misma altura que el Padre, pero cada uno con su rol y con su lugar, y cada uno en su lugar. Amén.